Hola, me llamo Vlad Musatov y seré vuestro presentador en este programa práctico llamado Reality Business. El contenido de este curso práctico es bastante completo y cuenta con muchos capítulos de Hazlo tú mismo. El primer capítulo está dedicado a algo llamado organigrama. Antes de empezar, me gustaría repasar contigo el propósito de este capítulo. Es bien sabido que una empresa organizada tiene más éxito que una que no lo está. También es bien sabido que construir unos buenos cimientos para un edificio es la base de su estabilidad y longevidad, y eso es evidente. Por eso el caos, el desorden y la falta de organización conducen a disgustos, fracasos y pobreza. Aquí podemos sacar una conclusión simple y evidente. Si una persona tiene la información adecuada sobre la interacción de un grupo y al mismo tiempo posee ciertas habilidades que puede utilizar para aplicar ese conocimiento, entonces podemos esperar que esta persona y los miembros de su grupo lo harán muy bien y con toda probabilidad tendrán éxito. Es bastante raro que una persona trabaje por su cuenta. Trabajar en grupo es una actividad en la que básicamente todos participamos, ya sea que ese grupo sea una empresa, una organización, una ciudad o incluso un país. Y ahí es donde surge una pregunta muy importante. La pregunta principal, básicamente, ¿qué es? ¿Existe algo así como una estructura organizativa universalmente aplicable y eficaz para cualquier grupo, independientemente de a qué se dedique? Sabéis, llevamos a cabo un análisis muy profundo sobre este tema y llegamos a una cierta conclusión. La interpretación que hagas realmente depende de ti. Pero lo que hicimos fue intentar reunir y formular el material de este programa práctico de tal manera que te resulte fácil revisarlo todo y luego aplicarlo. Como ya os he dicho, hicimos un análisis comparativo exhaustivo de varios sistemas de gestión que existen actualmente. La verdad es que no hay tantos, para ser sinceros. Me refiero a cosas como ISO 9000, el programa de MBA cualificado, Balance Scorecard y otros. Cada uno de estos sistemas de gestión tiene mucho sentido común. Uno está realmente bien pensado en el área financiera, otro en marketing y otro en planificación, etc. Pero todo el sistema tiene que ser lógico, completo, sin ningún dato admitido ni extraño ni contradictorio. Y ahí es donde, en nuestra opinión, lo más interesante es el sistema de gestión de Haber. Esta tecnología de gestión administrativa está descrita por un filósofo y científico estadounidense, L. Ron Hubbard. Y de todos los sistemas de gestión administrativa que hemos visto, creemos que este es el más completo y el más integrado. Prácticamente cualquier profesión tiene sus herramientas de trabajo. Un conserje tiene una escoba, un cirujano tiene un bisturí, un carpintero tiene su martillo y un pianista tiene el piano, etc. Echemos un vistazo a la profesión de administrador. ¿Tiene esta profesión herramientas propias? Lo primero que un ejecutivo o gerente de cualquier nivel debe saber es que dispone de herramientas con las que gestionar. El gran avance fue descubrir que muchos ejecutivos no consideraban estas cosas como herramientas. L. Ron Hubbard. En otras palabras, lo primero que tienes que darte cuenta antes que nada es que un ejecutivo y un miembro del personal, y, por cierto, el miembro del personal es un ejecutivo de su propia área, tienen sus propias herramientas. Y luego uno tiene que conocer estas herramientas, por supuesto, usarlas para ser más eficaz en los negocios y en la vida. Y eso es lo que vamos a tratar. Tenemos mucho que aprender. Cuando preparamos este programa práctico, éramos conscientes de que solo te mantendrías interesado si entiendes todo lo que estás aprendiendo, y si puedes entenderlo, entonces serás capaz de aplicarlo en la vida.
Entender y luego ser capaz de aplicar lo que has aprendido son, sin duda, los principales criterios de cualquier educación que valga la pena. ¿Por qué la palabra educación suele provocar sentimientos negativos? Echemos un vistazo y recordemos cómo aprendimos. El problema se aclara completamente por el hecho de que nuestro sistema educativo está construido de esta manera. En nuestras clases y durante las conferencias recibíamos algunos datos y luego, cuando llegaban los exámenes, teníamos que demostrar que supuestamente habíamos aprendido esos datos, para que pudiéramos obtener un diploma universitario o de colegio. Y para lograrlo, teníamos que memorizar esos datos de memoria y soltarlos en el examen, muchas veces sin tener ni idea de para qué nos servía todo eso ni cómo aplicarlo en la vida. Quizá alguien no esté de acuerdo con lo que digo, pero son solo unos pocos. Veamos realmente la verdad aquí. La mayoría de nosotros hicimos exactamente eso. En otras palabras, el principal objetivo de la educación era conseguir un diploma, no el conocimiento real. Y en el fondo de nuestro corazón, sabíamos que esto estaba muy lejos de ser lo ideal en cuanto a nuestra educación. Pero realmente, y por desgracia, no teníamos alternativa. Os voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Recuerdo que estudié para un examen sobre esta asignatura. Historia del movimiento obrero comunista internacional y el movimiento nacionalista de liberación. Ni más ni menos, exactamente eso. Nadie en nuestra clase entendía para qué servía esto, pero teníamos que aprobar el examen. 3 días de memorización mecánica y el 90% de los posibles temas de examen estaban metidos en mi cabeza. Y luego, cuando fui a hacer el examen, como un barril lleno hasta el borde de conocimiento valiosísimo, solo tenía una cosa en mente: no derramar ese conocimiento por el camino y llevarlo a salvo hasta el examinador. Tuve muchísima suerte en el examen. ¿Qué tema de examen crees que me tocó? Exactamente. El único que no me cabía en la cabeza. Ya os contaré más adelante porque tuve suerte. Saqué un aprobado raspado, lo que de inmediato destrozó mis sueños de graduarme con honores. Así que tuve que conformarme con un diploma normal y corriente. Pero no me arrepiento de nada. Quizá esto os parezca raro, pero fue en ese momento cuando decidí, ¿para qué agobiarse? Basta con imitar el proceso de estudio. Fue esa decisión la que me sacó del estudio mecánico de memoria y de las noches de insomnio. Y lo más importante, de una enorme cantidad de palabras malentendidas. Porque, como descubrí más tarde, son las palabras malentendidas las que provocan que las personas no tengan éxito en la vida. Veamos si podemos ilustrar todo esto con un ejemplo sencillo. Tome un trozo de papel y un lápiz. Ahora vamos a hacer esto. Dibuja una casa. Bien. Dibuja un árbol. Gracias. Dibuja el sol. Bien. Ahora dibuja un escanfa. ¿Verás? Así es como funciona. Una palabra mal entendida bloquea las acciones de una persona y no le permite obtener el resultado deseado. La única medicina para esto es limpiar la palabra mal entendida, escamja. Aclaremos la palabra escamja. Significa banco en ruso. Bien, entonces dibuja un banco. De hecho, así es como una persona se vuelve más tonta a lo largo de la vida, acumulando palabras mal entendidas que no se aclaran. Aprender a través de nuestro programa práctico, Reality Business, no tiene nada que ver con la educación escolar o universitaria.
Esto no es educación porque tus padres insistan o porque necesites cierto estatus o un diploma. Esta es educación para ti. Y para concluir nuestra introducción aquí, me gustaría contarte una vez más el objetivo principal del próximo capítulo. Es darte la información real sobre cómo debería funcionar cualquier grupo y mostrarte cómo podrías usar estos datos en todas las áreas de tu vida. Muy bien, consideraremos que estás listo para empezar a aprender los materiales reales del curso práctico. ¡Vamos allá!